Muchísimas gracias por estar hoy aquí, las personas que nos acompañan y los ponentes de las mesas, agradecidos. La ponencia que hoy lo que nos ocupa es la desindexación en los contratos del sector público. Podría parecer que una entidad como la nuestra, el Consejo Español para la Defensa de la Discapacidad, la Dependencia de las Personas Mayores, pues poco tiene que ver con la desindexación, pero no es así, no es así. Pensemos que hay infinidad de contratos para atender las necesidades del mundo social que se prestan desde determinadas empresas. Empresas que, por ejemplo, dan servicio a niños con necesidades de atención temprana, centros de educación especial con plazas concertadas, centros especiales de empleo que van a la contratación pública, del sector público. Después tenemos toda la dependencia, prácticamente también es un tema que se concierta con las administraciones, así como las residencias de personas con discapacidad, las residencias de personas mayores. Entonces, está muy claro que las entidades que prestan servicios en el sector social son entidades afectadas por la desindexación. Pero es que también están afectadas las personas que reciben estos servicios, los niños con necesidades de atención temprana, los niños de las escuelas concertadas, los trabajadores que trabajan en centros especiales de empleo, las personas en situación de dependencia, las personas que están en residencias. Entonces, si la contratación funciona bien, todo va bien para todo el mundo. Cuando la contratación tiene graves problemas por culpa de la ley de desindexación, entonces los problemas pues están encima de la mesa y alguien tendría que poner solución y arreglarlos. Haciendo esta breve introducción, quiero dar paso al ponente de la mesa, a Juan Pedro del Castillo, que hará una presentación de los intervinientes. Muchas gracias. Gracias, Albert. Buenos días a todos. Bueno, estamos aquí, como ha dicho Albert, para hablar más que de la ley de desindexación, porque quedó integrada dentro de la ley de contratos del sector público en el artículo 103, pues para ver cómo afecta dicha ley y dicho premisa a las organizaciones que están aquí sentadas. En principio os voy a presentar a los ponentes que van a hablar sobre este asunto. Albert, que ya ha hecho la introducción, es presidente de CED y lleva toda la vida dedicado a personas con especiales necesidades, ¿no? Que son vulnerables en el ámbito laboral. Hace más de 30 años fundó el grupo SIFU, que es un centro especial de empleo, que actualmente ocupa a más de 8.500 personas. Corrígeme si me equivoco, Albert. Sí, es así. Teniendo presencia pues, en toda España. Sé que además también tienen presencia en Francia y en Andorra. Trabaja para la integración sociolaboral de estas personas que tienen discapacidad física, psíquica, mental o sensorial. También, igualmente, para fomentar esta integración de las personas con discapacidad y bajo el amparo de Grupo SIFU, tiene una fundación que bueno, pues entre una de sus cosas es la Gala Machine, que bueno, yo tuve la suerte de verle tocar la batería al ver este último invierno, que lo hizo estupendamente. Soy un atrevido, Juan Carlos. La verdad. Un consciente. La verdad. Y bueno, pues ya os he dicho que es presidente de CED y también además fundó en su momento CONACE, que es la Confederación Nacional de Centros Especiales de Empleo, del cual sigue siendo presidente de honor. ¿Es así, no, Albert? Sí. Dicen que los presidentes de honor son como jarrones chinos. Esto lo decía Felipe González. Pero muy apreciados. Que los tienes por la casa y no sabes un qué de ponerlos. ¿Dónde ponerlos? Pues esto pasa con los presidentes de honor. Fenomenal. Bueno, más allá de la introducción que nos has hecho, Albert, mi primera pregunta, que luego repetiré al resto de los ponentes, es ¿cómo afecta esta ley de desindexación a las organizaciones que tú representas y en las cuales estás involucrado? Pues vamos a hablar de los centros especiales de empleo, que sí que un poco entiendo. Yo quizá explicaría un poco, para las personas que no tengan muy claro cuando hablamos de la ley de desindexación, de qué estamos hablando, y es que
Antes los contratos se podían indexar por determinados aumentos de precios, es decir, una entidad, una empresa se adjudicaba un contrato de prestación de servicios y entonces, pues si habían aumentos sustanciales, pues aquella empresa lo podía repercutir. En el año 2015, quizá porque también yo siempre he sospechado que se hacía un mal uso de esta posibilidad de tocar los contratos. Entonces, no sé si os acordáis, pero se decía, no, tú pides un contrato por tanto, pero después lo vas modificando, le vas añadiendo, lo vas cambiando. Los modificados que se hablaban en aquellos momentos, ¿no? Y al final el contrato se multiplica por lo que sea, ¿no? Entonces, la ley de desindexación quizá pues lo que pretendía era poner orden en este tema y decir, oiga, cuando usted se adjudica un contrato por un precio determinado y por unos años determinados, usted tiene, adjudicatario, la obligación de coger este contrato durante todo este tiempo, no lo puede abandonar por cualquier motivo que haya. Entonces, esto, pues, si nosotros ahora que hemos venido, no ahora últimamente, evidentemente, pero veníamos de una etapa de una cierta estabilidad económica, pues no hay problema. Porque ya la empresa que se quiere adjudicar el contrato pues calcula cuáles son los aumentos de precio previstos y los va poniendo en el estudio económico de aquella contratación, ¿no? Pero claro, esta etapa, dijéramos, larga de estabilidad en los costos y en el IPC, esto pues se vino abajo. Con la pandemia, en el año 2020, pues nos encontramos que muchísimos puertos de China, y si hacemos un poco de memoria, pues lo recordaremos, muchísimos puertos de China se cerraron y entonces empezó a escasear pues, componentes y materias primas. Y esto, pues aparte de que hubieron fábricas, por ejemplo, de coches, si tiramos un poco para atrás, que tuvieron que parar cadenas, pero la escasez siempre, esto son leyes del mercado, la escasez lo que hace es aumentar los precios, ¿no? Entonces pasamos el tema de la pandemia y la escasez de materias primas. Después hemos tenido unos aumentos salariales que antes no se daban pero en pequeña cuantía, y que nos han afectado. Si me permites, miraré los datos. Sí. Por ejemplo, desde el 2008 al 2017, en 10 años hemos tenido unos aumentos del 15%. En 10 años el 15% del salario mínimo se ha subido. De 660 hemos pasado a 707. Pero es que ahora en 5 años llevamos el 46,76%. O sea, llevamos un aumento del 9,35% anual. Tres veces más de lo que se había... Sí. 3 veces más en la mitad de tiempo. Uh-huh. O sea que serían 6 veces más. O sea, los salarios mínimos han aumentado 6 veces más de lo que estaban aumentando. Claro, esto, pues si estás pasando 10 años tranquilos, lo que no te esperas es que te venga este aumento. No discuto si el salario mínimo estaba bajo o no, porque además te diré que estaba bajo. O sea, que no te lo voy a discutir. Pero en los estudios económicos ha sido un imprevisto, un tsunami. Después... ¿Y esto no viene reflejado en la ley de contratos? No, claro, no. Cuando aumentan los precios del SMI... si tú te has adjudicado un contrato... Al contrario, está excluido. Es claro, si te has adjudicado un contrato, aumente lo que aumente, pase lo que pase, tú has de respetar el precio que has dado y no te puedes marchar, que ya lo he dicho antes. Este es un tema... Eso es lo que se viene a llamar el riesgo y ventura del contratista. Sí, que al final, también lo iba a explicar después, pero lo explico ahora. Cuando no te puedes marchar... y estás perdiendo dinero, tienes dos soluciones. Si tienes capital suficiente, si tienes un fuelle suficiente, pues vas asumiendo las pérdidas hasta que se acaba la contratación pública. Pero si no puedes asumir estas pérdidas porque no tienes el dinero necesario ni el crédito necesario, solamente te queda un camino que es cerrar. Entonces, ya explicaré el aumento de cierres que han habido patronales, ¿no? Entonces, la pandemia nos fastidió. Después vino el salario mínimo. Después hemos tenido también la guerra de Ucrania, que este era otro tsunami que nadie se esperaba. Entonces aquí, yo hago de todo casi en la vida. Entonces, una de las cosas que hago desde hace 53 años es vender gasolina, combustible.
Hará unos 3 años en mis estaciones de servicio estamos vendiendo el litro de gasóleo que no llegaba al euro. Le faltaban unos centimitos para vender un litro de gasóleo a €1. En un año y algo pasamos de menos de €1 a rebasar los €2. Esto es un aumento del 100%, más del 100%. Esto es una locura. Pero es que los precios de la electricidad se multiplicaron por 5 y por 6. O sea, hubo momentos en que la electricidad estaba en las nubes, ¿no? La cesta de la compra, la comida, el 16%. Pensemos, por ejemplo, la gente que tiene contratos, por ejemplo, una entidad, un centro especial de empleo u otra entidad, que tenga un contrato de suministro de alimentos a una escuela pública o a un hospital o a una residencia o a la administración o al ejército, claro, y que de repente te viene un aumento del 16% solamente en la comida, aparte de la energía, que esta comida las de cocinar, y después los salarios que también han aumentado. Es que, vaya, es inasumible. Se convierten en inviables. Absolutamente. Pero, no, sí, pero ¿qué has de cerrar? Es que no puedes. Entonces, y también, aparte de la pandemia y la guerra de Ucrania y el SMI, ha habido la especulación. Porque yo me acuerdo que me venían medios de comunicación y me decían, oye, ¿y por qué está subiendo tanto el combustible? Digo, pues mire, el precio del petróleo en los mercados internacionales sí que ha subido, pero no ha subido como para que el precio se doble. Entonces, pues claro, cuando las compañías que refinan ven que hay escasez, dicen, pues lo que antes te refinaba por X, ahora te lo refino por 2X o por 3X. A río revuelto, ganancia de pescador. Yo sé que aquí todo el mundo ha intentado sacar beneficios. Sí, esto siempre pasa. Hay unos que sufren, pero algún espabilado siempre existe, ¿no? Entonces, pues se han dado unas situaciones muy complicadas. Por ejemplo, he hablado de los aumentos del salario mínimo en los últimos años, pero es que, por ejemplo, en el IPC, en el año 2009, tuvimos un IPC negativo. Después, en el año 2014, 2015 y 2016, tuvimos índices de precio al consumo negativos. Pero es que, y en el 2020, el año de la pandemia, también un IPC negativo. Pero es que ahora nos hemos ido en el 21 a un 3,16 y en el 22 a un 8,4% de aumento. Y en los 4 meses que llevamos del 2023, un 4,5%. O sea, los precios han subido y no se han estabilizado ni han bajado, sino que continúan subiendo. O sea que aumentar un 4,5 es aumentar los precios que ya tenemos aumentados y aumentarlos más todavía. O sea que de momento continuamos padeciendo un incremento de precios brutal, ¿no? Entonces, preguntándome por lo que me decías tú de los centros especiales de empleo, vamos a ver, los centros especiales de empleo, vamos a concursos públicos, algunos centros especiales de empleo, otros no van a concursos públicos, estos son los que hoy en día viven más felices. Pero los que vamos a concursos públicos, y en mi caso tenemos un 30% de la facturación en concursos públicos, pues estamos sufriendo. Estamos sufriendo porque estamos perdiendo dinero. Entonces, lo que yo te comentaba, que cuando no puedes asumir las pérdidas, solamente te queda el cerrar. En el año 22 cerraron en España 26.207 empresas, 26.207 empresas, un 10% más de empresas que en el 2021. Esto es una consecuencia grave, pero otra consecuencia es lo que ya he apuntado antes. Cuando una empresa está perdiendo dinero, la pregunta que yo haría ¿es capaz de asumir los estándares de calidad y los compromisos que quería asumir cuando no se esperaba todo aquello? La persona que está recibiendo una atención temprana, o la educación, o la residencia, o la dependencia, continúa estando exactamente igual y recibiendo el mismo trato si la empresa está a punto de cerrar que si la empresa funciona normalmente. Yo creo que no. Por lo cual, con una ley de desindexación que nos impide
variar los precios a los que tomamos los servicios, sufre la empresa que da servicios sociales y sufren las personas que reciben estos servicios sociales. Después, por ejemplo, otra de las consecuencias es que muchos concursos hoy quedan desiertos. Claro, en mi caso, pues cuando vemos un concurso público, pues cambiamos de acera. Porque dices, no, aquí no, ya me han pillado demasiadas veces, esta vez no me pillan. En el 2022 se quedaron 7.463 concursos desiertos. Nadie se presentó. No hubo ni siquiera una empresa tan insensata como para presentarse a un concurso público. Eso quiere decir que alguien hace más los números. Sí. Mi pregunta, o sea, si un concurso queda desierto es porque no hay dinero suficiente como para pagar el servicio que se quiere recibir. Sí. Claro, es que los pliegos no están siendo revisados tampoco. O sea, no solo ya los concursos que están en curso, sino, o sea, que están ejecutándose, sino que tampoco los nuevos están considerando O sea, los presupuestos de los concursos, ¿no? Y la administración, yo creo que piensa que continuaremos dando el servicio y continuaremos perdiendo dinero. Claro. O sea, y que el dinero cae del suelo y que del cielo y que no nos causa ningún problema. Claro, esto es una falacia, ¿no? Es irreal. Estos concursos públicos que quedaron desiertos eran por un importe de 5.300 millones de euros. Esto quiere decir que con estos 5.300 millones de euros hubieran habido muchas empresas que hubieran dado trabajo a muchos trabajadores. Y estos trabajadores no han podido trabajar. Y aquellos servicios que se hubieran atendido con estos concursos que han quedado desiertos tampoco se atienden. O sea que las consecuencias son importantes. En el año 22 hubo un 10% más de concursos públicos que en el 21 que quedaron desiertos. Pero es que si nos vamos al 20, es un 659%. O sea, en el año 20 prácticamente no quedaban concursos públicos desiertos. Siempre había alguna empresa que se presentaba. Y ahora, pues, no es así, ¿no? Entonces, y ya te digo, y en el... Perdona, Albert, porque debemos entender que las empresas, viendo la situación que hay y la inestabilidad económica que hay y el techo que marca esta ley de desindexación, no optan por no ir. Claro, es que dices, bueno, vamos a ver, hemos pasado la pandemia. ¿Quién se esperaba una pandemia? Yo que soy el mayor del lugar, la verdad es que el día que vino la pandemia yo pensaba que estaba en otro planeta. Digo, ¿pero qué está pasando aquí? Las calles desiertas. Me acuerdo el primer día como si lo viera ahora en el balcón de mi casa. En la calle no había nadie, no pasaba ni un coche. Esto no era esperable. La guerra de Ucrania, hace un año y pico. ¿Quién se esperaba que en Europa hoy alguien dijera, no, pues mira, este terrenito me gusta para mí? Que me voy a hacer la casita con el perro y me lo quedo. Esto también era impensable, que hubiera una guerra de Ucrania, que hubiera esta alza de precios. Entonces, claro, como ya estamos tan en este sentido tan escaldados, pues yo creo que lo que manda es la prudencia. Yo creo que lo que manda es la prudencia y además para determinados márgenes, o lo que tú decías, Marina, para determinados precios que la administración se piensa que le vas a dar el servicio, pues dices, oye, pues que te lo dé Rita la Cantaora, ¿no? Uh-huh. O sea, no están pisando la calle, ¿no? No están pisando la calle. Entonces, yo para ir terminando, lo que sí diría es que de alguna manera se tendría que revisar esta ley de desindexación, no dar barra libre para que la administración, en convivencia con empresas que han asumido que el contrato, puedan hacer lo que quieran, pero sí que pues poner unos determinados unas determinadas luces de alarma. Decir, oye, pues si el IPC sube más que tanto, o los salarios o la energía, pues esto se podrá revisar. Dices, bueno, y la energía cuando sube, ¿qué consecuencias tiene? Por lo que yo te decía, una empresa que tiene un contrato de autobuses, claro, lo que más gasta es gasóleo, no puede asumir un 100%. Las azulejeras en Castellón cerraron todas,
cuando aumentó la energía, se puso por las nubes la electricidad, porque es que no eran capaces de vender un azulejo al precio que les salía. Entonces o se ponen determinadas luces rojas en los contratos que ante determinados imprevistos se podrá reaccionar, o esto no funcionará. Esto está claro. Y después también lo que pediría yo es que en el año 2017, en la Ley de Contratos del Sector Público, se expulsó de la contratación pública los centros especiales de empleo que no eran de origen asociativo. Es decir, nosotros en España tenemos centros especiales de empleo de titularidad pública, tenemos centros especiales de empleo de titularidad asociativa y tenemos centros especiales de empleo de iniciativa privada, origen empresarial. Y hasta el año 2017 siempre habíamos convivido pues tranquilamente, sin problemas, y todos éramos iguales, ¿no? Todos los hijos son iguales. Pero en el año 2017 el Gobierno, en una ley que viene del Ministerio de Hacienda, pues saca que solamente podrán ir a los concursos públicos los centros especiales de empleo de origen asociativo, sin ánimo de lucro. Claro, piensa que la Ley de Contratos del Sector Público del año 17 se hizo por una directiva europea, porque aquí la contratación pública, ya lo he apuntado 2 o 3 veces, era un poco un terreno resbaladizo, y esto se hizo pues para que con una nueva contratación pública hubiera transparencia, no hubieran cosas ocultas, se originara mayor competitividad, no hubiera favoritismos, y además que hubiera concurrencia, que hubiera una mayoría de entidades que fueran aquella contratación pública, porque esto pues abarataba los precios para la administración. Pues con los centros especiales de empleo no hubo ni transparencia, ni competitividad, ni concurrencia. Se cogió al 65-70% de los centros especiales de empleo de origen de iniciativa privada, se los expulsó de la contratación pública, se expulsó a más de 50.000 trabajadores de la contratación pública en beneficio de una entidad. Esto pues es uno de los temas que al nuevo gobierno que venga, sea del signo que sea, pues se le tendría que pedir que toque la desindexación y que toque este agravio comparativo en la contratación pública. Y no quiero cansar más, y si no se tienen preguntas. Muchas gracias, Albert. Seguro que luego retomamos este interesante tema que has puesto encima de la mesa. Os voy a presentar ahora a Marina del Corral. Marina del Corral es licenciada en Derecho, tiene máster en Comunidades Europeas por la Universidad Politécnica, ha completado programas de dirección tanto en Nueva York como en el Instituto de Consejeros y Administradores y en la Universidad de Navarra, en el IES. Desde julio del 20, Marina es directora general del Círculo Empresarial de Atención a las Personas, organización de mayor representatividad en el sector de atención y cuidados a mayores dependientes. Aunque siempre ha colaborado con organizaciones cercanas al sector social, ha trabajado como abogado en distintas oficinas para 4 casas, tanto en Bruselas como en Barcelona. Ha sido responsable de los servicios jurídicos de Sanofi Aventis y secretario no consejero de esta misma entidad y de las filiales del grupo. Marina también ha estado dedicada en parte de su carrera al sector público, ocupando durante casi 7 años un cargo de alta responsabilidad en la Administración General de Estado como secretaria general de Inmigración y Emigración. Desde esa posición, además de impulsar la acción legislativa del Gobierno en temas tan relevantes como la Ley de Emprendedores o colaborar con la comisionada del reto demográfico, representó a España en foros internacionales, habiendo sido además una firme promotora de la colaboración pública-privada demostrando una estrecha conexión con el tercer sector. Así pues, también te traslado, Marina, la misma pregunta que le hacía Albert. ¿Cómo afecta a la organización que representas esta ley de desindexación y esta inclusión dentro de la ley que hablaba Albert, del 17, la ley de contratos públicos? Bueno, pues muchas gracias. Gracias por la invitación, ACED. Gracias a la Asociación Barandilla por acogernos aquí. Gracias, Albert, y gracias en general a la mesa. Lo primero, yo no quiero pisar
las cosas que ya he repetido, que ha dicho Albert, porque las podría repetir y no tiene sentido. Sí que quiero empezar diciendo qué es CEAPS o qué servicios prestamos, ¿no? O sea, las entidades que son socios de CEAPS pues prestan los servicios que están en la Ley de Dependencia, en la cartera de Ley de Dependencia, que son servicios esenciales, tienen carácter esencial, luego se tienen que prestar, y esto es un tema adicional a lo que está diciendo él, porque también lo que él ha mencionado es esencial, se tienen que prestar, luego iré a lo de los concursos desiertos, ¿no? Se tienen que prestar. ¿Y qué ocurre con esta cartera de servicios que estoy hablando? Pues son desde ayuda a domicilio, centros de atención, cuidados de personas en centros de día, cuidados de personas en residencias, teleasistencia y bueno, y todos los servicios de cuidados anexos que ya os podéis imaginar, a personas mayores y a personas dependientes. Entonces, servicios esenciales. Nos encontramos con que el 75% prácticamente de los servicios esenciales, y repito lo de esenciales, que debería facilitar la Administración y los facilita, lo hace a través de entidades privadas. Es decir, de toda la red pública de servicios de la Ley de Dependencia que tiene la Administración, un 75% lo hace a través de la concertación de esos servicios con entidades privadas. Esto es un elemento importante. ¿Por qué? Pues porque obviamente hay mucho contrato público en medio. Y contratos públicos que están afectados por el problema que se está hoy hablando aquí, por la ley de desindexación, la ley de contratos públicos del Estado ulterior y por el reglamento de desarrollo de la ley de desindexación. Lo cierto, mi enfoque jurídico de esto, porque soy de formación jurista, mi enfoque jurídico no es tanto que el problema surja por la ley de desindexación, sino por la aplicación que se ha hecho de la ley de desindexación. Porque al final, en la ley de desindexación te dicen que no utilices un índice, pero puedes utilizar otro que refleje los niveles de precio, etc. Perdona que te corte, Marina. Lo que pasa, y un poco por metiéndome en ese charco, ¿no? Efectivamente, la ley de desindexación lo que dice es que no se haga con índices generales. Efectivamente. Pero la transposición que se hace a la ley de contratos, en ese artículo 103 que yo hablaba, que era un poco a lo que iba. El celo con el que se hace esa era un poco darte esa... Pero me remonto un poco más arriba, porque todo esto viene de la transposición de 2 directivas europeas. Y la directiva europea establece exactamente que sobre los contratos y los acuerdos marco podrán modificarse sin necesidad de iniciar un nuevo procedimiento de contratación cuando las modificaciones, con independencia de su valor pecuniario, estuvieran previstas en los pliegos iniciales de la contratación, en cláusulas de revisión claras, precisas e inequívocas, entre las que puede haber cláusulas de revisión de precios u otras opciones. Es decir, la directiva europea que transponemos en España lo permitía esa revisión. Vale, esto por el marco jurídico y nada más. Lo cierto es que los pliegos de condiciones de esa contratación y los servicios esenciales de los que estamos hablando los contrata igual la administración autonómica como la municipal, como la diputación. Hay muchas administraciones y todas tienen unos pliegos de contratación. Yo he elegido porque pues, hace poco tuvimos un tema relacionado con este pliego de condiciones de ayuda a domicilio del Ayuntamiento de Cartagena, ¿vale? Y solo para deciros lo que dice sobre la revisión de precios. Dice que el objeto es la ayuda a domicilio y el presupuesto y condiciones económicas. Revisión de precios. La revisión de precios en el caso de prórroga, es decir, solo acepta revisión de precios en el caso de prórroga, que esto no sucede hasta transcurridos 4 años.
4 años, hoy día es una vida entera. En medio se han negociado convenios colectivos o se ha tratado de hacer convenios colectivos, ha habido inflaciones varias, etc. Y esto es lo que ha pasado. Todas las circunstancias que ha descrito Albert fenomenalmente, pues las acabamos de vivir. En España hemos tenido que pasar por todo esto y nos hemos quedado absolutamente obsoletos en cuanto a la revisión de tarifas. Ahí voy a completar, no repetir lo que ya ha dicho Albert, pero completo, por ejemplo, temas que no eran previsibles o lo eran, pero que han afectado de lleno a los contratos que están en curso de ejecución. Él ha comentado el salario mínimo interprofesional, pero es que también han subido las cotizaciones sociales, con lo cual tenemos un elemento más, ¿vale? Y luego, además de las cotizaciones sociales y del salario mínimo, existen otros componentes que han impactado directamente en un incremento de costes para la prestación de los servicios. Y uno de ellos son cambios normativos importantes que han exigido más ratios de personal y una inversión en estructura. De pronto nos han cambiado las reglas de juego en el sector con un nuevo acuerdo sobre criterios comunes de acreditación de centros y servicios. El acuerdo sobre acreditación, sobre criterios comunes de acreditación de centros y servicios, como su nombre indica, es muy largo, se refiere a los mínimos estándares que tienen que tener los centros y los servicios de los que estamos hablando, que son esenciales, lo mínimo que deben cumplir para poder tener un contrato público, ¿vale? Y os repito que estamos hablando del 75%, ¿vale? Entonces, esto nos lo han cambiado, se han vuelto más, nos han dado una vuelta de tuerca y son mucho más exigentes, nos obligan a hacer inversiones en estructura porque ahora pues tenemos que hacer, y está muy bien, yo no digo que no esté bien, simplemente lo digo como él estaba hablando, hacen difícilmente sostenibles los precios y no se revisan las tarifas, porque tienes que hacer cambios en estructura para hacer y construir unidades de convivencia en los centros residenciales de 12 personas, ¿vale? Tienes que reducir, no puedes construir residencias donde, esto es muy interesante, no puedes construir residencias donde el inversor ha hecho su plan de negocio y ha pensado, pues aquí es un buen sitio, porque esto lo hacen los inversores, ¿no? Dicen, esto es un sitio estupendo, yo estudio la población y lo que tengo alrededor y creo que esto es un buen sitio. No, porque tiene que estar en una zona urbana o anexa, tiene que ser, no puedes irte a una zona deshabitada, tiene que ser, como digo, urbana con servicios muy cercanos, tienes que tener, no pueden ser muy grandes, tienes una limitación de habitaciones que encima se tienen que dividir en unidades de convivencia, en fin, una serie de estructuras que obviamente no se aplican a las que ya existen, pero sí a las que están en proyecto, ¿eh? O sea, ojo, esto es un tema. Bueno, todo esto cuesta dinero, cuesta más caro tener una residencia en el centro de una ciudad y además se pide que tenga jardín y balcón y una serie de circunstancias, o sea, cuesta más. ¿Y esto se paga o no se paga? No se ha revisado las cuotas, apenas se ha revisado. Pero hay otro elemento más que añado a lo que ha dicho Albert, y es la conflictividad laboral. Él lo ha insinuado, pero y sí, lo ha mencionado así un poco, pero yo os quiero contar que he vivido en directo, porque he participado de la mesa de negociación del 8º convenio marco estatal de negociación colectiva. Entonces, es un convenio que ha estado negociándose 5 años, ¿vale?, que establecía una cláusula, el 7º convenio establecía una cláusula de ultraactividad
y de aplicación, mientras tanto, del IPC, subidas salariales, incrementos salariales del IPC, en el IPC, siempre y cuando el Producto Interior Bruto no superara, al contrario, superara el 2%. Vale. Se han dado todas las coordenadas habidas y por haber para que apliquen el IPC de un 6,5% en incrementos salariales, con lo cual, no solo para el año 22, no solo el incremento del SMI, no solo las subidas de cotizaciones, no solo todos los incrementos de costes que hemos vivido de comida, de inflación, el suministro eléctrico, y que ha hecho la Administración, ha ido parcheando, porque claro, hemos gritado, hemos chillado, y ha ido parcheando. Por ejemplo, ha dicho, bueno, para esta agonía con la tarifa eléctrica que ha sido bestial, ¿no? Pues reduzcamos, para todos los servicios, reduzcamos la temperatura del aire acondicionado, ¿no? En general, hablo en general, pero por ejemplo en nuestro caso, para nuestros servicios no podía ser por un tema de salud y de confort para las personas usuarias, con lo cual no aplica. Han dado subvenciones, puntuales para esto. Los costes extraordinarios que todo el mundo ha tenido para ofrecer los servicios por el tema de la protección de los trabajadores y todos los problemas de riesgo laboral, etcétera, que todo eso ha supuesto un sobrecoste, los ha compensado algunas administraciones, no todas, los han compensado puntualmente. Un one shot de compenso, ¿vale? Así ha sido. Algunos lo han ido pagando mes a mes, ¿vale? ¿Pero ha sido como fácil una suscripción? eso o no? No, ha sido después de mucha reivindicación y de mucha persecución. Y no sé, porque obviamente todo el mundo ha tenido ese sobrecoste, pero es que encima, como es un servicio esencial y no se ha podido parar, nadie ha tenido intención de pararlo, pues si ha sido malo y incremento de coste para todos los servicios, excuso decir que para el sector de la dependencia, pues mucho mayor. Entonces, estos arreglos que ha ido haciendo, pues siguen siendo, pues eso, arreglos chapuceros y ya está. Sí hay que revisarlo, sí hay que dejar de tener este celo en esta revisión. Como esto es las competencias están transferidas a las comunidades autónomas, desde CEAPS, que tenemos una estructura, también distribuida por comunidades autónomas, hemos ido negociando con cada uno de los gobiernos autonómicos y hemos conseguido más o menos ir subiendo alguna cosa en tarifas, pero bueno, le sumas a eso la desigualdad que hay entre una región y otra en cuestión de tarifas, precisamente por esa transferencia de competencias, etcétera. Yo creo que en algunos casos se ha acusado más esa desigualdad y en otros, aunque se haya subido sustancialmente, pues sigue estando muy lejos porque estaba. Y la conclusión de todo es que es verdad, no se llega a prestar el servicio de calidad como se quería. Durante años hemos estado contenidos por la conflictividad laboral sin un convenio, porque no llegábamos a un acuerdo, porque los sindicatos decían, pues es que primero lo ponéis en el papel y luego nosotros nos comprometemos, porque entendemos lo que decís, vamos con vosotros a la administración y pedimos y reivindicamos con vosotros subidas de tarifa. Bueno, ahí hemos llegado a una entente, hemos tenido el acuerdo con los sindicatos, hay que decir, y yo pongo en valor aquí toda la negociación que se ha hecho. Por ambas partes pues se han cedido cosas y se ha alcanzado este acuerdo, pero falta mucho terreno. Me gustaría, si me lo permitís, Marina, porque seguramente muchas personas que nos ven y nos oyen lo desconocen, siempre se piensa que las residencias pues ganáis mucho dinero. Al final, las plazas que la Administración da en residencias las pagamos entre todos. Nos cuesta un dinero que sale de los impuestos. Entonces, cuando una persona mayor está en una residencia de titularidad
pública, la pregunta es ¿cuánto nos cuesta esta persona mayor cada mes que está en una residencia de titularidad pública, más o menos? ¿Y cuánto nos cuesta esta persona mayor que está en una residencia concertada con entidades como las que tú representas? Vale, a ver, yo me puedo tirar a la piscina porque todo son especulaciones, porque no hay cero transparencia en cuanto al coste del coste de plaza día en las residencias de titularidad pública gestionadas por la administración, porque hay que son de titularidad pública gestionadas también por entidades privadas o del tercer sector. Sí, que no sería el caso. Pero ese no es el caso. O sea, yo me tiro a la piscina y te hablo de pura especulación, ¿no? De lo que se oye en el sector. Estamos hablando de que te puede costar 4.000 euros contra, dependiendo de las regiones, ¿no? Vamos a poner una media de 1.700 mucho en España. Una media, que no, porque hay mucha diferencia. O sea que por cada persona que está atendida en una residencia pública, con los impuestos podríamos tener 2, y pico de personas atendidas en residencias privadas. Es así. Bueno. Eso es la matemática. Eso es la matemática, pero yo lo siento no poder dar mucho dato porque, como digo, transparencia cero en las residencias gestionadas por la administración y de titularidad pública. Es más, lo que sí puedo decir es que de los fondos del presupuesto, de los presupuestos generales, de los fondos Next Generation, etcétera, ha existido una discriminación tremenda y entonces desde la administración pública han acometido grandes obras de reforma y de estructura en sus residencias o las piensan hacer, o han pensado en la creación de residencias más acordes a esa imagen que pretendían también trasladar al acuerdo sobre criterios comunes de acreditación, residencias tipo, en fin. Sí. Pero bueno, claro, les da para uno o dos porque esto es lo que tiene, ¿no? El inversor lo pone del fondo suyo y la administración. Sí, pero, Juan Pedro, permíteme, que ya sé que tú eres un moderador, pero me encanta Marina. Entonces, y nos vamos un poco de la desindexación, pero por ejemplo, te preguntaría, ¿tenéis alguna problemática en el IVA? Es decir, todas las residencias... Nos hemos ido mucho. Todas las residencias en España, los servicios que prestáis... Que no. Lo sabes que no. Ya lo sé que no tenéis el mismo tipo de IVA. No, sabes pero es que esto es curioso, porque tú te quejabas de tu convenio colectivo. Yo te diré una cosa. Es una cosa que yo supongo que pasa en uno de cada no sé cuántos miles de convenios colectivos. En los centros especiales de empleo, lo normal sería igual trabajo, igual remuneración. Si el trabajador está en un centro especial de empleo de iniciativa social, cobra el salario del convenio, que viene a ser más o menos el salario mínimo. Si el trabajador está en un convenio, si está el trabajador en un centro especial de empleo de iniciativa privada, cobra el convenio de la actividad que desarrolla, que siempre está entre un 15 y un 25% más. Es decir, esto es muy problemático. Nosotros hemos intentado hacer... Esto, tú fíjate que para el trabajador que está en la iniciativa privada es fantástico porque cobra muchísimo más que su compañero que está en un centro especial de empleo de origen asistencial, pero la competitividad que tiene aquel centro especial de empleo es enormemente más baja porque tiene que pagar pon un 20 de media, un 20% más de salarios. O sea que estate contenta del convenio que bueno, tienes. Pero lo hemos peleado. Explícame lo del IVA, por favor. Lo del IVA es distinto según esté concertado o no concertado, sea público o no, porque público o gestionado por tercer sector no paga, es cero. Igual este 4%, el 4% si es tercer sector, y si no lo es, si es otra entidad privada concertada sin más, es un 10%. Que al final esto lo paga, el IVA paga al final, paga el usuario, no nos engañemos. Es que esto del IVA es tan grande. Imaginemos que yo vendo este vaso
Y dice, ¿quién vende este vaso? Una sociedad limitada. Pues el tipo del IVA es el 10. Y este vaso exactamente igual, ¿quién lo vende? El mismo servicio. Es así. No, el vaso es exactamente igual. ¿Quién lo vende? Una sociedad anónima, pues no es el 10, es el 15. Es así. Y aquel vaso, ¿quién lo vende? Que también es igual. No, tercer sector. Bueno, pues el IVA no, es el 4. Hubo un cambio. Es decir, son decisiones que las hemos de sufrir los que estamos en este mundo nuestro, aquí en España, que son decisiones, yo te diría, totalmente incoherentes. Sí, totalmente. Sí, pero sí, bueno, no vamos a estropearle la mesa aquí. No. Es interesantísimo lo que estáis hablando, pero yo estoy apurado por Arturo, que todavía no le he dado paso. Y luego seguro que podemos retomar un poco esta interesantísima conversación que estáis teniendo. Como decía, el tercer integrante de esta mesa es Arturo Gívica. Él es ingeniero informático y técnico especialista en equipos informáticos. Actualmente es subdirector general de Asispa, y por lo que me he estado informando, Asispa es una entidad sin ánimo de lucro que nace en 1980 y en estos más de 40 años tiene una red de servicios de atención a personas principalmente mayores. Si me equivoco, Arturo, me corriges. A través de este servicio de ayuda a domicilio, teleasistencia, residencias, centros de día y demás, atienden también a otros colectivos como familia, menores, inmigración, exclusión social y cualquier persona en situación vulnerable. Asispa cuenta con una plantilla que supera a los 5.000 profesionales y el año pasado me dice que atendieron a casi o más de 150.000 personas, ¿no? Él lleva 32 años trabajando en Asispa. Antes fue el responsable del departamento tecnológico y bueno, pues dice, él me contaba que como anécdota diseñó el primer software para la gestión del servicio de ayuda a domicilio en España. A mí no me parece una anécdota, a mí me parece algo increíble y fantástico, ¿no? Entonces, bueno, pues un poco trasladando esa primera pregunta que hacía al resto de los integrantes de esta mesa, pues bueno, ¿cómo afecta a tu organización esta ley de desindexación? Y a partir de ahí seguro que vamos a abrir un debate estupendo y maravilloso en el cual, pues bueno, vamos a enriquecer a las personas que nos están viendo y escuchando, ¿no? Muy bien. Pues Juan Pedro, me alegra mucho que me hagas esa pregunta. Lo primero que quería es darte las gracias, dar las gracias también a la Asociación La Barandilla por invitarme a asistir al Hospital de Día Lachman, por prestarnos la instalación para poder tener este interesantísimo debate, y luego a mis compañeros de mesa, pues que son dos extraordinarios profesionales y es un gusto compartir con vosotros estas reflexiones. Por puntualizar un poquito, por añadir, porque hemos hablado mucho de la ley de desindexación, sí que me gustaría pues, decir una pequeña cosa para agregar a lo que decía Albert y Marina, y es que el objetivo principal de la ley nace para intentar evitar los efectos inflacionistas de segunda ronda, lo que llamaban ellos de segunda ronda. Esto se introduce en todo el ámbito del sector público porque hay cifras por ahí que dicen que el Producto Interior Bruto, el 20% del Producto Interior Bruto, está basado en contratos con la propia administración pública. Entonces pensaron que era en aquella época, en el 2015, que era un buen elemento para evitar que la subida de precios generara otra, a su vez, subida de precios, etcétera, etcétera. Entonces esto lo dice literalmente en el preámbulo de la ley. Pero además, y ya por centrar un poco en lo que nos afecta a nosotros, hay uno de los artículos de esta propia ley que dice que bueno, la ley no solamente desindexa muchas cosas, desindexa tarifas, desindexa una serie de impuestos y una serie de cosas, pero lo que queda excluido expresamente es la negociación colectiva. ¿Esto qué significa? Que en cualquier caso la negociación colectiva, como es un derecho constitucional, va a ir por un camino y la desindexación, en este caso, va a bloquear los incrementos de precios en un montón de cosas. Entonces ya tenemos ahí el primer desequilibrio muy grande con este tema. Como me hacías esa pregunta, pues yo os quiero contar un caso real nuestro de Asispa para que veáis cómo nos ha afectado esto. Entonces he traído un caso real y es una licitación pública que nosotros estamos gestionando actualmente y que se inició en julio del 2020, en pleno año de la pandemia. Esta licitación
Se pensó por la administración pública pues a finales casi del 2019, cuando nadie pensaba lo que iba a ocurrir en el 2020. Entonces sacaron la licitación y había unos detalles que ellos lo que hacían era estimar cómo iba a ocurrir, cómo iba a ser esa licitación a lo largo del tiempo. Son 3 años de contrato y 4 años de prórroga. Estamos hablando de 7 años, 7 años de licitación. Entonces, esta administración pública estimaba que se iba a aplicar un 1% anual de subida de convenio durante los 3 primeros años, porque en la prórroga, ya como se iguala al precio de la licitación, en la prórroga no existe subida de convenio. Este 1% era solo para los 3 primeros años. Es el primer dato. Y el segundo dato relevante, que lo quiero poner sobre la mesa porque es brutal, es el tema del absentismo. En todas las licitaciones públicas, la Administración pues establece que el absentismo laboral va a ser un porcentaje determinado. Entonces, en el 2019, esta Administración pública estableció que el porcentaje iba a ser el 2% anualmente. Bien, eso es lo que salió en el pliego. Nosotros estudiamos esa licitación y decidimos presentarnos. Para que tengáis una idea cuantitativa de esto, estamos hablando de un presupuesto de 220 millones de euros. ¿Vale? 220 millones de euros era la licitación. De esos 220 millones de euros, la Administración Pública establece que 203 millones son el coste de personal. Es decir, el 93% de los costes de la licitación están relacionados con el coste de personal. ¿Esto qué significa? Que es intensivo de mano de obra, es brutal la intensidad de mano de obra que tiene esta licitación concreta. La mayoría de las licitaciones que gestionamos nosotros, como nos dedicamos a atender a personas, son servicios, pues el mayor coste es en costes de personal. Y quiero volver un poco hacia atrás a recordar que la ley de desindexación lo que intentaba prever era el efecto inflacionista de segunda ronda. Entonces, nosotros prestamos servicios intensivos de personal. ¿Qué ocurrió? Que los costes de personal que había estimado la Administración Pública eran de un 3% más o menos a lo largo de la licitación. La realidad es que se firmó el convenio en el 2021, un convenio que no es el estatal, es otro convenio regional, y en ese convenio se estableció que el incremento salarial para esos 3 años iba a ser del 7%, estamos hablando en suma, ¿no? Del 7,6%. Ya tenemos ahí un decalaje que supera el 4,5%. El 4,5% de un presupuesto de 203 millones son 9,5 millones. Estos 9,5 millones ya no los contemplaba la Administración Pública y nosotros como entidad ya tenemos que asumirlos. Eso por un lado. Si lo proyectamos a las prórrogas, los 9,5 millones crecen exponencialmente. Estamos hablando solo de los 3 primeros años de licitación. Pero nos vamos a la segunda parte y es el absentismo. Como todos conocéis aquí, el absentismo actualmente y desde el 2020 ha sido una cosa que esto lo tenemos que poner de alguna manera a coto porque es insostenible. La Administración Pública estimó en esta licitación que iba a ser un 2%. El primer año, debido a la pandemia y a, bueno, pues como golpeó no solamente el tema en nuestro caso a los usuarios que atendemos, sino al personal. Llegamos a tener más de 1.500 personas de baja. ¿Qué porcentaje? Estamos hablando del 14,9% en el 2020. Frente al 2% que estaba calculado dentro del presupuesto de licitación. Exacto. Esto en el 2020. En el 2021 lo conseguimos reducir un poco y llegamos al 12,7%, que parece que es un éxito, del 15 al 12, pero la Administración seguía en el 2%. En el 2022 bajamos un poco más hasta el 12,1%, la Administración 2%. En el año 23 el 11,7%. Y, llevo un año de decalaje. En el 2022 el 11,7% y actualmente en lo que llevamos de 2023 es el 10,4%. ¿Esto qué significa? Que la previsión de la Administración Pública era un 2% durante toda la licitación y que la realidad nuestra es que tenemos una media del 12,36%, 10 puntos por encima de la licitación. Es decir, Arturo, se establecen unas reglas de juego, se presupuesta en función de esas reglas de juego y por el camino esas reglas de juego cambian con la realidad de la ejecución. Eso adicional a todo lo que hemos dicho. No, por coger, Marina, coger este dato única y exclusivamente. Del absentismo es cierto que no habíamos hablado. Exacto. Nosotros en los centros especiales de empleo, igual que tú hablas de tu caso particular, yo te diré, en mi centro especial de empleo, evidentemente trabajamos con personas con discapacidad, que es otra problemática diferente, pero nosotros llegamos al 20%. Sí.
llegamos al 20%. Yo te estoy hablando de la media, Albert, pero efectivamente en algunos meses superamos el 20%, por supuesto. O sea, un 20% es absolutamente inasumible. Claro. Por trasladar eso a una cifra, recordar que estamos hablando de un presupuesto de 203 millones, un diferencial de 10 puntos representa más de 21 millones de euros, añadidos a los 9,5 millones que os comentaba antes por el incremento salarial. Estamos ya cercanos a los 30 millones de euros que no estaban contemplados en la licitación y que nosotros como entidad hemos tenido que asumir. Os cuento más cosas. Ha habido otros muchos costes en esta licitación. Estamos hablando todo el tema de los EPIs que se han utilizado para intentar protegernos en el caso de la pandemia. Mascarilla, guantes, batas, calzas, de todo, absolutamente elementos. Productos de limpieza. Eso es, todo. Que esos son cientos de miles de euros. Al lado de 30 millones, pues parece que no es nada, pero vamos sumando. Filomena. En este contrato nosotros Filomena nos destrozó. Hizo que se pudieran realizar menos servicios, se redujeron las posibilidades de hacerlo. Estamos hablando también de cientos de miles de euros. No son muchos porque se cuantificó en 339.000 euros, pero bueno, vamos sumando. Y por último está el IPC. En este contrato, para nosotros poder gestionarlo, pues tenemos que tener diverso material, tenemos que tener ordenadores, tenemos que tener instalaciones, tenemos que tener productos de lo que hablamos de material de limpieza, tenemos que tener una serie de cosas y el IPC que se calculó, que se estimó por la Administración Pública fue del 1% en aquella licitación. Como este contrato que os comento es intensivo en mano de obra, al final, para nosotros, el IPC tan elevado que ha habido, que ha sido una brutalidad, solo, entre comillas solo, porque esta cantidad no la gano yo todos los días, ha supuesto 250.000 euros. 250.000 euros del tema del IPC, que era lo que en principio pretendía paliar esta ley, cuando para nosotros el resto de cosas han supuesto 31,5 millones de euros. ¿Qué ocurre? Que el IPC, que os hablo de los 250.000 euros, solo es el 0,8% de esta cantidad. El resto es a costa de la entidad y la ley en ningún momento preveía que esto podía ocurrir. O si lo preveía, se pasó por alto. Pero hay otra cosa ya por acabar, porque sí que me gustaría abrir el debate, que perdonad que lo traía en una presentación, en el 2022 sale una ley, el Real Decreto 3/2022, que le denominan de medidas excepcionales en materia de revisión de precios en los contratos públicos. Esto es un Real Decreto que saca el Gobierno ante el incremento que había habido del IPC, de las materias primas, lo que comentaba Albert, del bloqueo de los puertos de China. Entonces, en la exposición de motivos, el Gobierno dice que ha habido un número significativo de contratos que se han dificultado notablemente por causa de un incremento extraordinario de ciertos costes, incremento que era imprevisible en el momento de la licitación y que excedería del que puede ser incluido en el riesgo y ventura que el contratista ha de soportar en todo contrato público. Justo lo que nos pasaba a nosotros. Nosotros leemos esta exposición de motivos y decimos, fenomenal, por fin el Gobierno va a hacer algo. Pues resulta que si leemos un poco más abajo, esto solo afecta a los contratos de obra pública. Solamente. Es decir, hay un sector que ha conseguido que el Gobierno legisle para que ellos puedan repercutir los incrementos de costes en sus contratos, en sus licitaciones. Pero nosotros, el sector social, el sector del tercer sector... Cero servicios. Absolutamente cero. No se aplica nada en ningún otro contrato que no sea contrato de obra pública. Entonces, a mí sí que me gustaría, pues me encantó cuando me invitaron a esta mesa decir, es que tenemos que hablar, tenemos que gritar y tenemos que empezar a hacer algo, porque yo os he hablado de una licitación en el que hemos tenido pues, un desajuste de más de 30 millones de euros. Pero esto es nos ocurre en absolutamente todas las licitaciones que tenemos, todas sin excepción. Con lo cual es un tema que hay que solucionar. Recogiendo un poco lo que decías, Arturo, era una de las cuestiones que os iba a plantear. Efectivamente, el Gobierno sacó una ley de medidas extraordinarias que era estupenda y maravillosa, pero lo limitó a las obras. Y sin embargo, y un poco recogiendo también lo que decía Marina, las tres entidades, las tres personas que representáis a las entidades que estáis aquí, prestáis servicios para la ciudadanía. Es decir, digamos que estos servicios son esenciales, como bien decía Marina. ¿Y por qué no ha habido esa traslación de esas medidas extraordinarias a realmente
quien lo necesita, o entiendo que lo necesita, que es la ciudadanía y esos servicios esenciales. Y lanzo la pregunta, digamos, pues al ruedo. La verdad es que no se entiende y lo hemos reivindicado y lo seguimos reivindicando. O sea, estamos ahora mismo yendo a Europa con este tema. ¿Y en Europa qué nos dicen? Bueno, no, estamos en ello. No, porque, a ver, es que está claro, o sea, hemos estado de interlocución, sobre todo hay una patronal que es ASADE, que tiene mucha ayuda a domicilio, y entonces ellos han estado muy involucrados porque sí es cierto que la mayor parte de costes en general todos estos servicios es personal. En ayuda a domicilio es el 99% de los costes, con lo cual está mucho más afectado. Y bueno, ellos han tomado un poco ahí el liderazgo, pero estamos todos clamando ante la administración que esto se resuelva. Y nos toca hacerlo, perdona, con las autonómicas, que es lo que hemos hecho. O sea, yo supongo que no ha habido voluntad de revisar estos aumentos de costes, porque para la administración es más cómodo que una entidad privada como las que estamos aquí asuma estos aumentos de costes a cargo de pérdidas, que no lo asuma la administración, que al final sería pues un aumento del presupuesto, que quizá no hay posibilidad de aumentar los presupuestos. Quizá porque, bueno, tú sabes que perfectamente que cada año el Estado se endeuda más, o sea, es decir, gasta más de lo que ingresa. Entonces, si ya normalmente gasta más de lo que ingresa, y que esto se sostiene gracias a los créditos del Banco Central Europeo, si encima, en vez de ser las entidades privadas las que asumimos este aumento de coste, fuera el Estado, este endeudamiento todavía sería mayor. Entonces supongo que por esta comodidad, que es injusta, pues no se revisan los precios. Esto es una opinión muy personal, pero bueno, es aquello, ¿no? Si pagas tú, no pago yo. Exacto, es lo que te iba a decir. No es igual que yo te dé 10 euros a ti que tú me los des a mí. Hay 20 euros de diferencia por el camino, ¿no? Sí. Entonces, pues por una comodidad presupuestaria, pues no se atiende. Pero claro, son muchas cosas. Y la alimentación te la has dejado, porque claro, a vosotros os ha dado de lleno la alimentación de los residentes. Después, lo que decía Marina, oye, bajar la temperatura. Claro, las personas mayores que están en residencias tampoco tienen una salud como para tirar cohetes y que les puedas dejar allí pelaicos de frío. O sea, que tienen que estar con un cierto confort. O en verano, o yo oía por la radio que ya vamos a llegar a los 37 grados por el sur, ¿no? Entonces, pues oye, pues ásate, ¿no? O te pelas de frío o te asas, ¿no? O sea, que no se puede, hay que atender a las personas. Las personas tienen unas necesidades y hay que atenderlas, los dependientes, todo el mundo, ¿no? Y bueno, la administración se pone de perfil y no se resuelve. Ya. Bueno, lo que estábamos hablando, ¿no? Yo entiendo que ha habido, pues bueno, entiendo, según lo que habéis expuesto, ha habido un aumento de costes de personal, ha habido un aumento de costes de seguridad social, ha habido un aumento de costes de suministros, además imprevisibles, por lo que Arturo decía, realmente bueno, pues una revisión dentro del propio presupuesto de ese que nos ponía como ejemplo de un 1%, pues se han ido a costes realmente inasumibles. Y como decía Albert, el coste del SMI, o sea, la subida del SMI en estos últimos 3 años ha sido del 45%, ¿no? Entonces, ¿y esto cómo repercute en el usuario final? Porque al final, más allá de lo que estaba diciendo Albert, que la empresa o el licitador o el adjudicatario tiene que asumir esos costes contra su bolsillo, pero de alguna manera también al usuario final le está repercutiendo. ¿Cómo le repercute este aumento de costes en el servicio que se da? Al final, Juan Pedro, está claro que esto repercute en una precarización de los servicios, porque es evidente que nosotros como entidad tenemos un límite, tenemos un pulmón económico y ese pulmón económico es X.
Entonces, pues no sé, cuando tú no puedes repercutir el incremento de costes, de alguna manera tienes que conseguir el equilibrio económico para que la empresa siga funcionando. Nosotros, en nuestro caso, tenemos 5.100 profesionales que trabajan en Asispa. Estos son muchos miles de personas, entonces la entidad tiene que seguir funcionando. ¿Cómo estamos haciendo ahora mismo? Para nosotros lo principal es atender a las personas y atenderlas lo mejor posible. Pero llegará un momento en que la situación no podamos sostenerla, entonces de alguna manera se traducirá en la precarización de los servicios. Decía Albert, por ejemplo, en nuestras residencias, pues bueno, no sé, es que a lo mejor al final en algún invierno, pues en vez de poner la calefacción 7 días a la semana, la tienes que poner 6. Pues por poner un ejemplo, en vez de pintar las residencias todos los años, las tienes que pintar cada 3 años. O la galleta María ya no es galleta María y es galleta de otro tipo. Al final es que lo que no tiene ningún sentido es que el incremento de costes no se puedan repercutir en la cadena y al final las empresas se ven ahogadas económicamente por unos contratos que la propia ley nos ata a ellos. Porque hablábamos de que el contrato es obligatorio, pero es que las prórrogas también son obligatorias. Tú no te puedes negar a realizar una prórroga con la administración. Ellos te dicen que tienes que realizar la prórroga y la tienes que realizar por ley. Entonces, es un tema que repercute realmente en los usuarios. Y ahora estamos haciendo prórrogas porque normalmente cuando había un concurso público tú estabas unos años, 2, 3, 4... Después había otro concurso público, tú te marchabas, si no lo ganabas o no te presentabas y entraba otro. Pero como ahora nadie quiere entrar al concurso público, te encuentras que tienes que hacer prórroga porque no hay nadie que coja tu puesto. O sea, es absolutamente kafkiano. Claro, diciendo un poco, recogiendo lo que decías antes, Albert, ese número de concursos que han quedado desiertos, entiendo, vosotros me corregiréis, entiendo que hay un prestatario previo y ese prestatario previo está obligado a continuar mientras no haya uno nuevo. Eso también lo dice la ley. Y nosotros hemos tenido casos así de gestión de centros en los que hemos tenido que seguir y bueno, pues la administración de turno, digamos, por decirlo suavemente, no ha sido muy rápida en sacar una nueva licitación. Entonces, tarde lo que tarde, tú tienes que seguir prestando el servicio. Desgraciadamente, yo creo que, bueno, desgraciadamente o afortunadamente creo que estamos en España, pero desgraciadamente tenemos esa mentalidad del lazarillo, que es, si lo que decíamos antes, si pagas tú, no pago yo. Es decir, si yo saco un pliego que me va a costar un 20, un 30, un 40% más, bueno, pues si lo dejo estar... Y si el que está tiene obligación, pues me estoy ahorrando un dinero, ¿no? Sí. Tal cual. Un dinero. Sí, sí. Muy bien, pues... Yo, por puntualizar, hay cierto halo de esperanza, según lo veo yo. A nivel jurídico hay muchos recursos y hay muchas sentencias que están pendientes de emitirse por los tribunales, porque estamos hablando que esto... ha sido el incremento exponencial en los últimos 2 años y la justicia pues va también con la velocidad que va. Entonces yo creo que en breve empezarán a salir sentencias que nos den pie a que las administraciones públicas, digamos, que se vean retratadas y que esto lo cambien. Por ejemplo, en Baleares, en la comunidad autónoma, sacaron también un Real Decreto, el 422, que complementaba un poco que estamos hablando de que sacaron para mejorar los servicios del coste económico de obra pública. En el artículo 17, y lo traía aquí de este Real Decreto, hablaba que se podía, cualquier tipo de contrato permite una modificación para restablecer el equilibrio económico, siempre que se cumplan los requisitos del artículo 205 de la Ley de Contratos. Entonces, esto, que lo han sacado en la Comunidad Autónoma de Baleares, da pie a que podamos solicitar, si estuviéramos allí, si gestionáramos servicios allí, pues un reequilibrio económico. Pero resulta que esto está ahora mismo en controversia. ¿Por qué? Porque dicen que entra en contradicción con el Real Decreto que ha sacado el Gobierno. Entonces,
otra piedra que tenemos ahí en el camino que a lo mejor en algún momento somos capaces de solucionar. Por poner un punto más a esto que estabas diciendo tú, Arturo, sí tengo conocimiento de ese decreto de la Comunidad Autónoma de las Islas Baleares, y también tengo conocimiento de que el propio Gobierno de España ha interpuesto un recurso de inconstitucionalidad por falta de competencia del Gobierno balear para poder modificar una ley estatal, porque realmente lo que entiende el Gobierno de España es... Pero de alguna manera, efectivamente es una espita que se puede abrir. Otra espita, como tú bien decías, son pues, al final las entidades, los licitadores que están recurriendo a los tribunales, y bueno, pues esperemos que si hay un nuevo gobierno, sea del color que sea, como decía Albert, recoja también esta circunstancia que está sobre la mesa, y yo creo que además también COE está detrás de esta modificación de la ley, y ha habido incluso alguna, por lo que yo sé, ha habido alguna, ¿cómo deciros?, instancia parlamentaria, alguna enmienda parlamentaria del PNV que intentó también introducir dentro de la ley de presupuestos esta modificación. Parece que hay movimiento, pero no acaba de cristalizarse, ¿no? Perdonadme que me haya extendido un poco en esta explicación. No sé si queréis poner punto final a vuestra intervención. No, en principio, ya hemos dicho muchas cosas y supongo que habremos pisado a alguna presentación de la próxima mesa. El último que tenga que hablar ya lo sé, ya no tendrá motivos o argumentos mejor. Pero vamos a dar quizá paso a la siguiente mesa, si os parece, ¿no? Fenomenal. Albert, Arturo, Marina ha tenido que salir porque tenía otro compromiso. Daros las gracias y bueno, volvemos en unos momentos. Muchas gracias a todos y a la Asociación La Barandilla, que se me ha olvidado decirle, por dejarnos sus instalaciones. Muchas gracias. Gracias.